Cambio de rumbo. Al igual que todos los días, aguardaba desde temprana hora la llegada del vehículo que habría de conducirme a la residencia del enfermo expolítico. En su lugar entró una llamada telefónica de la enfermera del anciano, para decirme que éste había tenido la noche anterior un súbito agravamiento. Los médicos que lo atendían consideraban que la muerte sobrevendría en cosa de horas. Le pedí a la joven me mantuviese al tanto de lo que ocurriera, lo que no era sino un eufemismo para pedirle que me avisase cuando ocurriese el deceso. Quedó de hacerlo. No por esperada la noticia dejó de conmoverme. Aun cuando el moribundo encamaba mejor que nadie el sistema político que yo abominaba, descubrí no sin sorpresa que había terminado por ganar mi afecto. Si bien era evidente que el personaje en cuestión poseía un carácter implacable y autoritario, ciertas de sus cualidades resultaban fácilmente apreciables: sobresaliente inteligencia, gran capacidad de análisis y de síntesis, y por encima de todo un sincero amor por su país. Desde luego, yo podía diferir radicalmente con la forma y medios que había utilizado a lo largo de su existencia para ejercer su nacionalismo, pero no me cabía duda de que había sido siempre coherente con sus convicciones. Por otra parte, independientemente de mi recién descubierto afecto hacia el anciano, me lamentaba de que éste no hubiese terminado de comunicarme sus interesantes revelaciones y puntos de vista respecto a toda una etapa de la historia de México en la que él había sido un importante protagonista. Aún no anochecía cuando el teléfono resonó y levanté el auricular para contestar la llamada. Clara y firme pude oír la voz del anciano: no le hablo de ultratumba ni para invitarlo a que venga a cafetearme. Pasarán por usted mañana a la hora de costumbre. Me da mucho gusto verlo tan mejorado, afirmé al encontrarme de nueva cuenta en la recámara del enfermo y observar que me recibía en su sillón y no postrado en la cama. Siempre me ha gustado terminar lo que empiezo y no iba a dejar inconcluso este trabajo, respondió el anciano esbozando una sonrisa. Máxime que la historia del PRI nunca se entenderá si no se conoce cómo es que fue dándose su decadencia. Como le dije, el punto máximo de poderío de nuestro sistema político se alcanzó el 2 de octubre de 1968 y a partir de entonces se inició su declive. El siguiente escalón hacia abajo fue resultado de los 12 años de despilfarro económico que llevaron al país a la quiebra y lo convirtieron en rehén de los organismos internacionales. El tercer paso rumbo a la extinción lo constituyó el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, que abarcó de 1987 a 1988. Al iniciarse este gobierno era obvio que se requería un reordenamiento económico que contuviese la galopante inflación que estaba asfixiando a la nación. El nuevo monarca se dio a la tarea de lograrlo, pero muy pronto resultó evidente que las medidas que estaba tomando para ello iniciaban un cambio radical en materia política. El cambio se manifestó primero en el lenguaje. Por primera vez desde 1910 los políticos dejaron de hacer mención en sus discursos de la Revolución Mexicana, cuyos ideales y postulados habían constituido la ideología oficial de todos los gobiernos revolucionarios surgidos a partir de esa fecha, los cuales sustentaban su legitimidad en el hecho de estar laborando para dar cumplimiento a esos ideales y postulados. Recuerdo que usted mencionó en una ocasión, afirme, que si la facción revolucionaria que posteriormente daría origen al PRI logró triunfar sobre las otras, fue precisamente porque sus dirigentes actuaban impulsados no por ideales sino por un afán de riqueza y de poder. Lo que debo haber dicho es que los caudillos de ese grupo, don Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón, no eran ilusos y que conocían los motivos que impulsan a la naturaleza humana, pero eso no significó que no hayan luchado por los ideales de justicia social y reivindicación de las clases marginadas que caracterizaron a la Revolución Mexicana. Todos los gobiernos emanados de la Revolución, y no solo el del general Cárdenas como usted cree, intentaron, dentro de sus posibilidades y con mayor o menor éxito, convertir en realidad esos ideales. Pero esto cambió a partir del gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, al cual puede calificarse como el sepulturero de los gobiernos revolucionarios. ¿Se refiere usted a que fue durante ese régimen cuando se comenzó a implantar en México la denominada política neoliberal, surgida en Inglaterra y en los Estados Unidos? Así es. Dicha política, consistente en un libre juego de las fuerzas económicas, en privatizar casi todas las actividades y en reducir al máximo la intervención del Estado, es del todo contraria a la derivada de los ideales y propósitos de la Revolución Mexicana. Fue un brusco cambio de rumbo que tenía que conducir,
como lo ha hecho. A polarizar a la sociedad, empobreciendo a la gran mayoría de la población y concentrando la riqueza en unas cuantas manos. La enfermera entró a la recámara y procedió a tomar la presión del enfermo y a suministrarle una medicina. Cuando salió hice la siguiente observación: creo que el acontecimiento más importante ocurrido en la época de la Madrid fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Que nos permitió darnos cuenta de que en la memoria del inconsciente colectivo del pueblo de México aún subsiste el arquetipo de Citlalmina, la heroína azteca cuyo mensaje para toda la sociedad fue siempre: cuando tengan un problema no se queden esperando a que venga el gobierno a resolverlo, junten sus fuerzas y enfréntenlo. Y eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. El gobierno quedó paralizado y no sabía qué hacer, pero la sociedad se organizó y salió adelante. Por vez primera desde quién sabe cuándo prevaleció el verdadero orden, que consiste en que cada quien cumpla con la obligación que le corresponde. No hubo saqueos, hasta las bandas de delincuentes estaban muy ocupadas participando en las labores de rescate. Todo esto fue posible porque había tomado el mando una auténtica autoridad proveniente de un plano superior, el arquetipo de Citlalmina. En los ojos del anciano pude leer una mirada de esperanzador optimismo. Con voz de grave acento expreso: nunca fui creyente, pero al estar próximo a mi muerte, he comprendido que la historia no es solo resultado de la acción humana. Los políticos creemos que somos nosotros los que determinamos el rumbo de los acontecimientos, pero en realidad existe siempre una intervención proveniente de planos situados más allá de lo meramente humano. Totalmente de acuerdo, afirmé. Es por ello que en todas las naciones existe una historia sacrada que es la verdaderamente importante, aunque Cast siempre es muy poco conocida. Pero ahora regresemos al plano puramente humano. ¿Qué hicieron ustedes, los del Círculo Negro, cuando se dieron cuenta que el gobierno había hecho a un lado los ideales y el lenguaje revolucionario? Para empezar debo decirle que en esos años murieron 2 de los 5 integrantes del Círculo, por lo que este quedó reducido a 3. Después de mucho pensarlo decidimos no sustituirlos. Los políticos pertenecientes a nuestra generación y forma de pensar estaban desapareciendo rápidamente del escenario, bien fuese por muerte o por desempleo. Comprendimos que formábamos parte de un ciclo que estaba por llegar a su término y tomamos la decisión de que el Círculo se extinguiese junto con nosotros. Pero entonces, insistí, no hicieron nada para impedir el cambio de rumbo que había tomado el gobierno. Ni lo hicimos, pero la iniciativa no surgió de nosotros. No éramos los únicos que estábamos en desacuerdo con lo que estaba pasando. En agosto de 1956 surgió dentro del PRI la Corriente Democrática, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, la cual buscaba que el partido retornase a sus antiguos ideales y propósitos. No lo consiguieron y sus integrantes optaron por salirse del PRI, formar un Frente Democrático Nacional y participar en las elecciones de 1988 con su propio candidato, el ingeniero Cárdenas. En el Círculo decidimos aprovechar la situación para intentar corregir las cosas y hacer que el río regresase a su cauce. El licenciado de la Madrid había designado como su heredero al licenciado Carlos Salinas de Gortari, aun cuando por la personalidad de ambos era del todo improbable que el licenciado de la Madrid pretendiese crear un maximato y que el licenciado Salinas lo permitiese. Si era evidente que éste planeaba continuar con la misma política económica neoliberal iniciada por su antecesor y con la cual estábamos en completo desacuerdo. Así pues, si bien no existía un fundamento en la Real Constitución para decretar la muerte de ninguno de los dos, consideramos que si había razones para darles un buen susto, aplicando una táctica semejante a la que utilizamos en 1957. Cuando alentamos las ambiciones del general Enríquez Guzmán. En esta ocasión resolvimos apoyar en alguna medida la candidatura del ingeniero Cárdenas. La decisión la tomamos después de que tras del destape del licenciado Salinas se dio una entrevista entre don Fidel y el licenciado de la Madrid, en la cual el monarca reveló a su heredero la existencia de la Real Constitución y del Círculo Negro. Don Fidel percibió en la mirada de ambos un sentimiento de menosprecio, como que sentían que estaban cumpliendo un acto de puro formulismo carente de importancia. Decidimos actuar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pregunté vivamente interesado.
Impartir la consigna, a buena parte de los grupos controlados en forma corporativa dentro del partido, de apoyar la candidatura del ingeniero Cárdenas, no solo votando por él. La quina. El líder de los petroleros, proporcionó una importante ayuda económica. Las elecciones fueron una desagradable sorpresa para el gobierno. El ingeniero Cárdenas las ganó por un amplio margen. El segundo lugar lo ocupó el candidato del PAN, el ingeniero Cloutier, que había logrado sacudir de su tradicional apatía política a la clase media, y en un distante tercer lugar quedó el candidato oficial, el licenciado Salinas. El gobierno se vio obligado a efectuar un descarado fraude electoral. Inventó que se había caído el sistema de cómputo y luego, sin ningún fundamento, declaró sanador al licenciado Salinas. ¿Y entonces? Pregunté. ¿De qué sirvió toda la grilla que había organizado el círculo? Ni sirvió. Lo que queríamos era demostrarle tanto al monarca saliente como al entrante que el círculo seguía siendo el dueño de los hilos del control del poder y que los monarcas eran solo sus transitorios poseedores. Aun cuando se había declarado formalmente al licenciado Salinas el candidato electo y futuro monarca, era obvio que le sería imposible gobernar si nosotros organizábamos, y podíamos hacerlo, una huelga general. Un paro nacional, aduciendo que las elecciones habían sido fraudulentas e ilegítimas. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque ese no era nuestro propósito. Hacerlo habría significado destruir de golpe el sistema político que habíamos creado. Nuestra intención era preservarlo, no destruirlo. Lo que buscábamos era dar una lección a quienes habían olvidado los principios y propósitos de nuestro partido. Otra vez hubo una reunión de don Fidel con el licenciado de la Madrid y el licenciado Salinas, los cuales ya no estaban ensoberbecidos sino muy asustados. El licenciado Salinas se comprometió con don Fidel a moderar la aplicación de la política neoliberal y le dio a conocer las bases de lo que sería su programa de solidaridad. Era un buen plan, se trataba de llevar ayuda a los grupos marginados, pero no en forma de mera caridad, sino haciéndolos partícipes en la solución de los problemas que afectaban a sus comunidades. Don Fidel le reiteró su apoyo, garantizándole que se mantendría el control de las fuerzas sociales, para que sin mayores problemas pudiese tomar posesión de su cargo de monarca. Imagino que Cuauhtémoc Cárdenas nunca supo nada de esto, afirmé, simplemente debe haber sentido que dejaban de apoyarlo ciertos grupos importantes que habían estado con él durante la campaña. ¿Por qué cree usted que a sabiendas de que lo habían despojado de la presidencia no intentó promover una revolución? Supongo que no quiso ser el causante de un inútil derramamiento de sangre. Debe haberse dado cuenta que el sistema político seguía funcionando, que se mantenía un férreo control de las fuerzas sociales y que por lo tanto no era posible iniciar una revolución, cuando mucho provocar que estallasen anárquicas rebeliones en algunos lugares, las cuales serían fácilmente reprimidas. Tras afirmar lo anterior, el anciano dio por concluida la sesión dedicada al análisis de los acontecimientos esenciales ocurridos durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Quedamos de vernos el día siguiente a la hora de costumbre.